muy sencilla. Yo manejo muchos datos. No se puede hablar del sector energético sin datos. Y como dice el dicho, el dato mata relato. Aquí estamos en una lucha, en una batalla cultural que tiene que ver también con falsas narrativas, en el caso específico del sector energético, por parte de la derecha. Bueno, pues yo quiero comenzar, si es que mi gato me lo permite, pues señalando primero, para hablar de soberanía energética, primero tendríamos que ver y tendríamos que entender qué pasaría si México no tiene soberanía energética. ¿Qué le pasa a cualquier país que no tenga soberanía energética? Estos datos de la OCDE de 2018 siguen siendo perfectamente válidos en 2023. Y bueno, un país que no tenga acceso a energéticos, se le paraliza, me voy de izquierda a derecha, se le paraliza su industria. Las fábricas no pueden funcionar. Y si no hay fábricas, no hay alimentos, no hay calzado, no hay celulares, no hay automóviles. Sin fábricas no tenemos productos. Un país que no tiene acceso a energéticos, se le paraliza el transporte porque pues no habría posibilidad de que se movieran las motocicletas, las combis, los autobuses, el metro, los autobuses foráneos, los aviones, los helicópteros, los trenes, etcétera. Imprescindible. Nuestras casas. ¿Cómo ven nuestras casas sin acceso a energéticos? Desgraciadamente, la gente que no tiene acceso a la electricidad no puede estar conectado a una transmisión como esta, no puede ver la televisión, no puede escuchar el radio o con grandes limitaciones como hace décadas en donde se escuchaban los radios con baterías, ¿no? Pero no podríamos calentar alimentos porque no tendríamos gas. Y por supuesto los servicios, hospitales, escuelas, oficinas públicas. Un país que no tiene energéticos se paraliza. Por eso hablar de soberanía energética no es una moda, no es un cliché, no es algo que si queremos o nada más porque es una posición ideológica de la 4T. Absolutamente no. Bueno, y la idea del Instituto Nacional de Formación Política es elevar la calidad del debate, es que la gente pro 4T tenga elementos suficientes para desmontar las mentiras de la derecha. Entonces, cuando hablamos de energéticos, tenemos que tener muy claro de qué estamos hablando. Y bueno, para hablar de energéticos hay que tomar en cuenta, basta ver las manchotas grandes, las más grandes. Estos datos vienen de la Agencia Internacional de Energía, relativos a julio de 2020, muy recientes. Podemos observar que el mayor energético utilizado en el mundo sigue siendo el petróleo. Ahí está un poco el cambio histórico entre 1970 y 2018. Estamos hablando de un periodo de 40 años. Y ha disminuido el consumo del petróleo, pero sin embargo sigue siendo el principal energético para mover el mundo. 32%, la tercera parte. Inmediatamente después viene el carbón, poquito más de la cuarta parte, el carbón. En tercer lugar, el gas natural, que sería más o menos una quinta parte y que ha aumentado a los años, pero como pueden ver, no mucho. Después vienen los biocombustibles, después viene la energía nuclear, un 5%, la hidráulica, un 2.5%. Bueno, de las cosas de la narrativa de la derecha, del PAN y del PRI, para justificar la entrega de nuestros energéticos a extranjeros, pues es que nos han pontificado
la energía eólica, la que produce el viento, y la energía solar, la fotovoltaica. Sin embargo, vean en la gráfica de 2018 con datos de la Agencia Internacional de Energía, el peso que tienen en mover el mundo es mínimo. Tan mínimo que ni siquiera viene desglosado ese 2.1 que suma a la eólica y que suma a la solar. Fíjense, 15 veces menos que el petróleo. Ya así de entrada, 12 veces menos que el gas natural, 13 veces menos que el carbón, menos de la mitad de la energía nuclear, todas las renovables juntas. Bueno, y otra cosa muy relevante que hay que observar es que observen que en esta gráfica, Agencia Internacional de Energía, no aparece la electricidad. Esto va a ser relevante, ¿eh? No aparece la electricidad por la sencilla razón de que la electricidad que aparece en lo que consumimos no es un energético primario. La electricidad requiere de otros energéticos para ser generada. Y podemos observar estos datos que también vienen de BP, es British Petroleum, un anuario que saca cada año, en este caso es 2021, sobre la generación de energía eléctrica. Si vemos la gráfica de la izquierda, todavía más del 60% de la energía eléctrica proviene de combustibles fósiles. Y una tercera parte viene de energías renovables que no limpias. No existe ninguna energía limpia. Renovable sí, limpia no. Ni siquiera la solar y ni siquiera el viento. Es otra cosa que nos han inventado porque no nos dicen que la energía solar y la fotovoltaica dependen de la minería. Y la minería depende al 100% de combustibles fósiles. Entonces, no nos dejemos engañar con energías limpias. Renovables, sí, porque el viento sopla y va a seguir soplando, y está el sol, y está la lluvia, el agua, etc. Bueno, y luego ya viene desglosado a la derecha que el energético de mayor consumo para generar electricidad es el carbón, no en México, es a nivel internacional. El segundo energético es el gas natural, que ahí aparece en un 23%, sin embargo lo vamos a ver, en México es el 60%. Después viene la energía hidráulica, una energía renovable de la que nunca la derecha ha hablado. Luego viene la nuclear. Bueno, me regreso porque quiero entonces que observen una cosa. Cuando hablamos aquí de electricidad, en la primera columna, de un 22% para la industria, en lo residencial un 37% de electricidad y en los servicios más de la mitad, pues tenemos que tomar en cuenta que esa mancha verde aguamarina, en realidad, detrás de esa mancha aguamarina, pues está el gas natural, está el carbón, está un poco de petróleo, y por lo tanto, esas manchas, la azul clarita del carbón es más grande en realidad. Y lo mismo pasa con el petróleo. Bueno, ok, esos son los energéticos. Vámonos a la cuestión de la soberanía. Un país que no controla sus energéticos es extremadamente débil, extremadamente débil. Y no hay un energético que cubra todo. Breves ejemplos, tenemos en la fotografía de la izquierda uno de los famosos apagones en Nueva York, el 13 de julio de 2019, se quedan sin electricidad. Ustedes nada más imaginen que están en rascacielos, los que están, por ejemplo, en Ciudad de México, que están en un edificio de 40 pisos y no hay electricidad, no funcionan los elevadores. Imagínense en el caso de Nueva York.
Sin electricidad no funciona el metro. Ahora imagínense la gente que se mueve entre Ciudad de México y el Estado de México. Y la foto de la derecha, ahorita la comento inmediatamente, tiene un letrero que dice en inglés, lo sentimos, pero no hay gasolina. Y se refiere a esto. Es un magnífico ejemplo de qué es lo que sucede cuando un país no tiene energéticos. Guerra del Yom Kippur entre países árabes e Israel, 1973, y podemos observar de izquierda a derecha un periódico italiano que dice Domingo sin autos, en crisis locales públicos de la provincia. La clientela ha disminuido un 100% porque no tienen en qué moverse y en otros días de la semana, nada. Rápidamente golpeados todos los negocios de la periferia. Abajo, Estados Unidos, porque también fue golpeado Estados Unidos. Vean, no hay gasolina, racionamiento de gasolina, solamente 10 galones por persona. La foto de la derecha, abajo, la gente tuvo que recuperar, moverse a caballo, a pie, en bicicleta, pues que es útil para moverse a distancias cortas, pero ya moverse de el Ajusco a la Gustavo Amadero a pie o a caballo, si es que se puede conseguir un caballo, porque ¿quién puede conseguir caballos? O en bicicleta, pues ni la señora Xóchitl Gálvez, nada. Y luego vean arriba a la derecha, las largas colas para cargar gasolina y gasolina racionada. Eso sucedió ya en Europa y en los Estados Unidos en 1973.